Ya está Sí. grabando. Bueno. Gracias. Pizarra. Creo que no me lo permite. Qué raro. ¿No le permite compartir? Qué raro. No. A ver. Nadie está compartiendo. No, sí, es que creo que es un permiso del sistema que tengo que, pero no me deja. Entonces, si quieres, yo comparto y Y ya la porque Sí, va pasando. sí, porque quién sabe. Mejor. Hola, buenos días, compañeros. Hoy toca el tema Buenos 1. días. Buenas tardes, perdón, ya parezco los que te dicen buenos días en el supermercado. Se acaba Es- de levantar. y yo creo que sí. No, ya sí, ya los hice enojar en los comentarios, ya me están empezando a decir. Bueno, este, presento a los integrantes de nuestro equipo, del equipo número 1, soy yo, su presentador. Ramírez Sánchez Abraham Maximiliano, Cruz Austria Aldo Guillermo, Vicentiño Maldonado Jennifer Michel. El tema del que vamos a hablar hoy es de fundamentos de la algoritmia. Bueno, por favor, conmigo. Empezaremos con un pequeño dato histórico sobre de dónde de dónde salió la palabra algoritmia. Los primeros días del algoritmo, la palabra algoritmo proviene del gran maestro matemático árabe Mohamed al-Khwarizmi. O sea, si se dan cuenta ya en el apellido nos empezamos a dar cuenta como más o menos a qué vamos con la palabra. Mohamed escribió entre los años 800 y 805 la obra Kitab al-Harb al-Maghabala, es un poco difícil de pronunciar, donde se recogieron el sistema de numeración hindú y el concepto del cero. Logró gran reputación por la enunciación de las reglas paso a paso para agregar, restar, multiplicar y dividir números decimales. La traducción latina del apellido Al-Khwarizmi, el que ahorita les mencioné, en algoritmos, se convirtió más tarde en algoritmo y podemos observar aquí como el apellido, con su traducción al latín y otro tipo de traducciones más a lo largo del tiempo, llegamos a la palabra algoritmo. El concepto del algoritmo, como lo dice, bueno, voy a leer las palabras citando a escritores de libros de los primeros libros sobre el algoritmo. Una de ellas es sencillamente un conjunto de reglas para efectuar algún cálculo, bien sea a mano o más frecuentemente en una máquina. Brassard y Bradley son dos escritores que escribieron un libro en 2002 sobre los principios de la algoritmia. Luego otra cita sería, un algoritmo es una descripción de pasos básicos a seguir para cumplir una tarea determinada, para que una computadora realice una tarea es necesario definir previamente un algoritmo. Torrealba es la directora de programación en Chile de una universidad. Es María José Torrealba. Un dato interesante. Es un método, es un método para resolver problemas y fue Torrealba junto con algún otro profesor de la universidad en 2004 y en 2003. Concepto de algoritmo. Del estudio anterior de los autores descritos podemos decir que un algoritmo es un conjunto de pasos precisos y definidos y finitos que conducen a la solución de un problema, como por ejemplo el desarrollo de las actividades diarias en nuestra vida cotidiana corresponde a un algoritmo, así como también la realización del cálculo de la ecuación de segundo grado, la emisión de una nómina de pagos de empleados, el cálculo de promedios de notas de estudiantes, de emisión, Sucre, entre otros. O sea, básicamente nosotros nos basamos en algoritmos, bueno, nuestra vida se rige de algoritmos que podremos aplicar en nuestra vida diaria, tanto para, bueno, como aplicamos en la programación, eficientar y reducir tiempo, así como podría ser costos. Un ejemplo de un algoritmo es como una entrada, bueno, ir al cine, comprar una entrada. Empezamos con un inicio, que sería la idea de ir. Luego seleccionar la película, la buscamos en nuestro teléfono.
llegar al lugar donde se va a proyectar la película, revisar la cartelera que haya horarios disponibles, hacer la cola para hacer el pago del boleto, esperar tu turno, en lo que van pasando las personas enfrente de ti, solicitar la película, si la hay, entonces pasas o sea, si la hay, es como el if, sí, entonces pasas al octavo paso, que sería entregar el dinero para que te entreguen tus boletos, y ya sería esperar a que se proyecte la película. Y si no pagas, entonces sería retirarse. Si no hay película, entonces es retirar otra película o retirarse. Sí, no sé si me voy dando a entender. Después de estos pasos ya sería nada más el final y ya sería pues, entrar a la sala. Bueno, se podría extender más el algoritmo, ¿no? Pero hasta aquí terminamos con un pequeño ejemplo para comenzar en cómo el maestro matemático y estos autores veían cómo los algoritmos que solamente son pasos y metodologías para resolver un problema. Los tipos de algoritmos, como sabemos, son los computacionales y los no computacionales. Los computacionales son los que ya se derivan de los lenguajes de programación, que empezaríamos con el lenguaje de programación B, que posteriormente fue el C, que se eficientó, se crearon bibliotecas, lo que conocemos como el if scan. Nada más son pequeños programas que ya están almacenados en una biblioteca y que nosotros nada más llamamos para que hagan esa función. Así como también tenemos otros tipos de lenguaje de programación, como lo es me parece que es el de código binario, que es muy fácil de leer para la computadora, pero para nosotros nos tardaría mucho tiempo programar desde ese tipo de lenguaje. Luego el no computacional, que sería el que nosotros, el que apliqué hace un momento con el ejemplo del boleto del cine, el que nosotros podemos aplicar, que no aplica una máquina, sino nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Cuando un algoritmo deba ser ejecutado por una computadora, se necesita expresar el algoritmo en instrucciones comprensibles por la computadora, como lo mencionaba el if, scan, el int para declarar las variables. Para esto se utilizan los lenguajes de programación, de los cuales ya les mencioné. El algoritmo expresado en un determinado lenguaje de programación se le denomina programa. Esto indica que de un determinado problema o situación dada se elabora un algoritmo con los pasos necesarios para solución y se requiere que sea ejecutado por un computador. Se traduce el algoritmo a instrucciones editadas de un lenguaje de programación. Aquí está un pequeño ejemplo. Nosotros primero planteamos tenemos un problema que sería, digamos, lo planteamos, sería sumar dos números. Para nosotros nada más, pues, mentalmente, nada más agarrar los dos números y con pasos que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, nosotros ya sabemos la respuesta. Pero una máquina no sabe no sabe, pues no tiene nuestros conocimientos. Tiene la manera de cómo hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo sin que nosotros le demos las instrucciones. Lo primero que sería el inicio, declarar las variables. Nosotros vamos a ir dictando nuestros pasos como nosotros creamos como nosotros creemos que le vamos a explicar a alguien más. Declarar las variables de suma, ¿no? Luego leer el primer número, asignarle una variable. Luego leer el segundo, asignarle otra variable, a variable B. Asignar el valor, o sea, ya tener como la acción de agregar, de adición. Luego la suma y luego imprimimos el valor. Así es como nosotros vemos que lo haría la computadora. Ya posteriormente en el programa, en la computadora, ya el lenguaje que vayamos a ocupar tiene palabras reservadas para este tipo de acciones, porque nosotros no podemos, así tal cual lo escribimos en nuestro pseudocódigo o en nuestra libreta, poner vas a leer
vas a leer el primer número que te ingresen, vas a imprimir, o sea, no, tiene que haber palabras reservadas para ese lenguaje que van a ser, que van a, que se van a parecer a lo que nosotros habíamos descrito antes. Las partes del algoritmo, todo algoritmo debe obedecer a la estructura básica de un sistema, es decir, entrada, proceso y salida, como vemos en la imagen, donde primero ingresamos datos, se procesa en el programa y ya al final de la ejecución se nos da un resultado. El resultado tanto puede ser igual como indistinto a la salida, o sea, la entrada puede ser igual a la salida o muy indistinta, ya que puede ser un programa en el que nada más leas un número y te imprima ese mismo número. Tanto como tú puedes ingresar un número que seleccione una oración, entonces ya no te regresa un número, ya te regresa una cadena de caracteres. La entrada corresponde al insumo, a los datos necesarios que requiere el proceso para ofrecer los resultados esperados. O sea, y de nosotros depende que el programa se ejecute con éxito, porque no vamos a programar algo un programa de suma como el que vimos anteriormente, y vamos a ingresar caracteres, porque el programa no va a ejecutar. Pasos necesarios para obtener la solución del problema o la situación planteada. Ya que serían los pasos que vimos de declarar las variables, imprimir que el usuario ingrese una variable, luego asignar ese valor a una variable, eso pasa a repetirlo 2 veces o iterarlo 2 veces, y luego hacer la parte en la que se adicionan esos 2 números, lo que va a ser el programa, la suma, y luego posteriormente sería el imprimir el resultado, y luego la salida, que serían los resultados arrojados por el programa. Luego, tomando el ejemplo del algoritmo de la suma de los 2 números, inicio leer A, leer B, suma A, B, y escribir suma y el fin. Tenemos que la entrada de las variables A y B, o sea, la entrada son nuestras variables. El proceso de los valores es lo que va, o sea, la ejecución del programa, o sea, ¿cómo puedo? Es como, ay, no sé. Es la instrucción de lo que va a ser el programa, ¿sí? Y la salida, que es la impresión del valor de la suma de las 2 variables que contiene A y B. Creo que ahora Ya. Ajá, continuamos. si quieres deja de compartir y yo comparto. Ahí está. Ya, hola compañeros, mi nombre es Maximiliano y les voy a dar un poco de características de los algoritmos y algunos otros temas. Y vamos a empezar. Ay, ¿cómo se quita esto? Ay. Ahí está. Espérenme, así. Bueno, así. Ahí está. Algunas de las características de los algoritmos. Estos son varios factores, varias cositas. Empezamos por la precisión, que indica el orden de realización de cada paso dentro del proceso. A estos mismos les podemos añadir los ya anteriores vistos que mencionó mi compañero, que era la entrada, el proceso y la salida. De ahí salen todos los demás, que son estos de aquí. La definición, que indica la exactitud y consistencia de los pasos descritos en el proceso. Si el algoritmo se prueba 2 veces, en estas 2 pruebas se debe obtener el mismo resultado. Si no, pues habría algo mal ahí en tu algoritmo. La finitud, finidez, indica el número razonable de pasos, los cuales deben conllevar a la finalización del proceso y producir un resultado en un tiempo finito. Y a eso lleva de la mano a la eficacia, que sea eficaz para lograr un resultado en los menores pasos posibles y pues eficaz, como bien lo dice la palabra. Aquí también, de ser finito, debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos.
O sea, son como contados, por así decirlo. También debe ser legible y debe de ser claro también. Y debe ser para que sea eficaz al final de todo. Bueno, las etapas del algoritmo. Aquí puse 4, pero podrían ser más. Dentro de cada un numerito hay como otras que desemboca por ahí. Por ejemplo, en la comprensión podría ser como el análisis del problema y el diseño del algoritmo, que son los que conducen al diseño detallado por medio de un código escrito en forma de un algoritmo, como la forma y la entrada para el algoritmo. Después la selección de alternativas de solución, puede ser llamado codificación o la compilación misma, aunque eso también entraría en el desarrollo. Y ya para pruebas de escritorio, puede ser también compilación, ejecución, buscar los errores en las etapas anteriores y corregirlos. Y asimismo, pues podría también ser la documentación al final, que ya son las etiquetas de texto y cosas para que se faciliten mucho la comprensión del programa mismo. Para los elementos para la construcción de algoritmos, pueden ser estos, y son estos, dado que el algoritmo es un conjunto de instrucciones elaboradas con la finalidad de resolver un problema. Los elementos que se utilizan en la construcción de algoritmos son los siguientes. Los comandos, o también pueden ser palabras reservadas, que son básicamente todos los lenguajes naturales o computacionales. En un momento les voy a dar como especificaciones más de estos mismos. También los datos, que son básicamente campos que se pueden convertir en información. Las variables o constantes, variables y constantes, que son espacios de memoria. Y los operadores. Los operadores ya pueden ser aritméticos, relacionales o lógicos. Y bueno, vamos con los comandos. Comandos y palabras reservadas. Como bien lo dije, son todos los lenguajes naturales o computacionales que tienen palabras que denotan una acción. Los comandos no son más que acciones que deben interpretar y ejecutar el computador. Cada comando conserva una sintaxis determinada, es decir, la forma de utilizarlo. Los lenguajes computacionales tienen en su repertorio comandos dirigidos al procedimiento de archivos y de datos. Entre ellos está el inicio, leer e imprimir, como bien nos comentó el compañero y como bien les comenté al principio de mi explicación. Los datos. Los datos, los datos pueden ser los campos que se pueden convertir en información. Un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico, un símbolo, algo que represente una cantidad, alguna medida, una palabra o hasta una descripción. Los datos son importantes porque está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Esto quiere decir que por sí mismos los datos no tienen capacidad de comunicar un significado. Por eso, pues, no pueden afectar al comportamiento de quien los recibe. Y para ser útiles, los datos deben convertirse en información que ofrezcan pues, el significado, así como numérico, lógico o de carácter, como bien lo marco aquí. Los números reales, los enteros, los lógicos y el char, el string, que son caracteres. Ya vamos con las variables y las constantes. Estos son espacios de memoria creados para contener valores de acuerdo a su naturaleza de mantenerse constantes, que pueden variar, que serían las variables. Una constante es un dato que permanece con un valor. Esta no cambia como la variable. Siempre va a mantenerse constante a lo largo del desarrollo del algoritmo y también en todo el programa. Esta la vamos a utilizar cuando necesitamos pues, el valor de algo determinado, de una variable que se mantenga igual en todo el programa o hasta que se necesite cambiar. La variable es un dato cuyo valor puede variar a lo largo del desarrollo del algoritmo o en el transcurso de la ejecución del programa. Una variable descrita o declarada de un tipo determinado solo podrá contener valores de ese tipo. Una variable declarada numérica entera no podrá contener números reales, solo enteros.
Se utiliza cuando el dato que contiene sufrirá cambios o variará a la medida que cambien los valores que maneje. Y por último, los elementos para la construcción de los algoritmos. Aquí tenemos algunos aritméticos de ejemplo, que es el de suma, el de resta, el de multiplicación, el de división, que ya todos conocemos como los símbolos y todo eso. Y pues, son utilizados para matemáticas, básicamente. También para otras cosas. Y pues llevan las variables y las constantes estos. Pues pueden ser enteros y reales. De los relacionales, son para expresar condiciones en los algoritmos, como mayor que, menor que, igual, mayor igual, menor igual o diferente. Los lógicos, estos se utilizan en programas cuando se requiere conocer o evaluar si los valores de variables o constantes para cumplir con ciertas condiciones. De cumplirse o no, permiten un conjunto de instrucciones que pueden o no ejecutarse. Ya aquí tenemos una expresión lógica de lo que puede ser. El AND, la Y, el OR o el NOT. Y bueno, aquí ya le paso mi lugar a mi compañera Jennifer. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a exponer sobre las formas de representar algoritmos. Existen dos formas de representar un algoritmo de forma gráfica, el pseudocódigo y los diagramas de flujo. Pseudocódigo consiste en un conjunto de palabras reservadas o palabras clave que hacen referencia a las funciones, instrucciones o estructuras básicas de los lenguajes de programación. Permite que el programador se centre en los aspectos lógicos de la solución, ya que no tiene que apegarse a la rigidez de la sintaxis de un lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Estas son algunas de las palabras reservadas de un pseudocódigo, que es inicio, leer, escribir y fin. Este es como la continuación del ejemplo que dio mi compañero al inicio, pero ya en forma de pseudocódigo. Pasamos del algoritmo al pseudocódigo. Es un algoritmo para realizar una suma de dos números. Primero está el inicio, pedimos un número, luego pedimos otro. Bueno, más bien los leemos. Luego realizamos la suma de estos dos y la imprimimos, por decirlo de alguna manera, pero aquí se le llama escribir. Aquí tengo igual las palabras que se utilizan en el pseudocódigo y su equivalente en lenguaje C. Por ejemplo, leer sería scanf y sirven para leer una variable. Imprimir sería printf, imprime en la pantalla, que en el anterior estaba como escribir. Pueden variar un poco, pero están estandarizadas realmente. Aquí dice leer cad y su equivalente sería get, y es para leer una cadena de caracteres. Imprimir cad sería put, imprime una cadena. Raíz quad sería sqrt, entre paréntesis. Calcula la raíz cuadrada. Abs, igual con paréntesis, y sería lo mismo en lenguaje C. Para calcular el valor absoluto. Inicio sería una llave. No, son corchetes, perdón. No, sí son llaves. Inicio sería con pues, la llave de abrir. Marca el inicio del programa o de un bloque. Fin sería la llave para cerrar y indica el fin del programa o de un bloque. Sí sería if, y es un tipo de estructura selectiva que ya hemos utilizado bastante. Si no, sería else, y es para, pues ya saben, ¿no? La parte falsa de la selectiva. Según sea, sería un switch. El caso contrario sería default, que es el que utilizamos en switch. Caso, pues sería case. Salir o interrumpir, break, para terminar un caso. Desde sería la estructura for. Mientras sería la estructura while. Hacer sería do, y pues con estas dos podemos hacer un do while, ¿no?
Entero sería, bueno, estos son los, ¿cómo se les llama a los tipos de variables? Entero sería int, real, float, carácter, char, ¿no? Serían sus equivalentes. Nada o ninguno es, cuando, por ejemplo, cuando tenemos una función vacía o algo así. Regresa, return, limpiar pantalla, clear screen, registro. Las estructuras en pseudocódigo se les llama registros. Ay. Y ay, rayos, era define y sería en lenguaje C, type def. Diagrama de flujo. Este utiliza símbolos predeterminados para representar las instrucciones, funciones y estructuras unidas por flechas llamadas líneas de flujo. Los símbolos que utiliza también están estandarizados. Aquí tengo, siguiendo con el mismo ejemplo de una suma, aquí tengo este símbolo significa el inicio. Este es para representar las variables. Bueno, este se utiliza para cuando vas a pedir variables. Y por ejemplo, estamos pidiendo A y B. Este es el símbolo para proceso y aquí ponemos suma. Ya sumamos nuestros dos números. Este es el símbolo para imprimir. Y aquí estamos mostrando el resultado es y la suma de A más B. Y aquí está el símbolo de fin, que es igual al de inicio. Y como ven, todos unidos por líneas a las que llamamos líneas de flujo. Bueno, aquí están, pues creo que son todos los símbolos. Este que es como un ovalito se utiliza para el inicio y el fin. Este rectángulo es para expresión de asignación algebraica o procesos. Este es para hacer las condiciones. Esto nos ayuda cuando queremos realizar estructuras pues, iterativas o condicionales. Y este paralelogramo, me parece que se llama, es para entrada o salida de datos. Este también es entrada, pero dice es lectura de datos por tarjetas perforadas. Este es un conector de página cuando tu diagrama de flujo es demasiado grande y vas a, ahora sí que unirlo en la misma página. Se utiliza, por ejemplo, supongamos aquí tengo un diagrama y aquí termina, entonces pongo este circulito, pongo un número y luego donde vaya a empezar de nuevo pongo ese mismo círculo y con un número dentro y ya puedes continuar el diagrama de flujo. Este de acá, que es como una banderita, se utiliza para lo mismo, solo que para cuando es a diferentes páginas. Este es para cuando deseas imprimir un resultado. Este es para el ciclo for. Este es representación de datos grabados en la cuarta cinta magnética y almacenamiento de línea de disco magnética. Pero bueno, estos no son tan utilizados. Bueno, al menos no he visto que se utilicen tanto, por ejemplo, para los programas que realizamos. Aquí tengo algunos ejemplos de diagramas de flujo. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura if and else. Bueno, está el inicio, pedimos dos variables de tipo real. Aquí imprimimos dame el importe bruto. Luego, recibimos la variable. Y luego está la condición. Si nuestra variable es menor a 20,000, entonces vamos a imprimir otra variable. Si nuestra variable no si nuestra variable es mayor a 20,000, entonces vamos a usar una variable auxiliar y vamos a multiplicar nuestra variable por 0.15. Luego esta variable sería igual a la misma variable menos la variable auxiliar. Y luego imprimimos las dos variables y entonces termina el programa. Aquí hay otro igual.
declaramos una variable llamada A de tipo real, pedimos un número, luego recibimos ese número, tenemos otra estructura if and else. Si A es mayor a 100, entonces imprimimos A. Y si, bueno, en caso contrario, pues no hacemos nada. Y aquí por último, tengo una en la que declaramos una variable en tipo entero llamada calif. Pedimos un número, recibimos el número. Bueno, aquí falta un pedazo, pero lo recibimos. Y tenemos otra estructura if and else. Si la calificación es mayor a 0, entonces luego verifica otra condición, que esto ya sería como un if and else anidado, donde si la calificación es mayor a 5 y la calificación es menor o igual a 10, entonces colocamos, imprimimos aprobado. Y en caso contrario de que la calificación sea mayor a 0, menor a 0, entonces ponemos que está reprobado y vamos a fin, que sería esta pequeña línea acá. Estructuras básicas. Instrucciones de entrada y salida. Antes de adentrarnos en las estructuras básicas, vamos a definir primeramente dos instrucciones primordiales, que son leer, que es leer una variable, del teclado, y escribir, que es desplegar el texto o el valor de una variable en pantalla. En la elaboración de algoritmos nos vamos a encontrar con estructuras básicas o de control ya prediseñadas para el tratamiento de información. Estas estructuras básicas traducen acciones que se realizan de acuerdo al requerimiento o al proceso necesario al cual deban someterse la información. Estas estructuras son secuenciales, condicionales y de repetición o iteración. Las secuenciales se utilizan cuando se requiere que una instrucción siga después de otra, que sería como un programa muy sencillo. Condicionales se utiliza cuando se requiere tomar decisiones lógicas. La ejecución de las instrucciones depende de que cumplan o no una o varias condiciones. De repetición o de iteración. Se utiliza cuando un proceso debe repetirse un número determinado o no de veces, una vez se haya establecido cierta condición para finalizar el proceso de repetición. Bueno, aquí las explico más a detalle. Bueno, las secuenciales, en este tipo de estructuras, las instrucciones se ejecutan en orden, una detrás de otra, y las tareas se realizan de tal manera que debe cumplirse en estricto orden secuencial, porque al terminar una, inicia la otra, y así sucesivamente hasta que termina. Estas estructuras contienen operaciones de asignación, cálculo y sumarización. Seguimos con el algoritmo de la suma, ya como ya se los había explicado. Y aquí está su estructura como que básica, podríamos decirlo, donde con un pseudocódigo sería pues, inicio, declaración de variables, inicialización o lectura de variables, luego las instrucciones y le damos fin al programa. Condicional. En estas, pues serían las que ya hemos manejado en lenguaje C, que serían simples, sería un if, compuesta sería un if and else, y múltiple sería un switch. Es una estructura selectiva que está compuesta por una expresión lógica y si al evaluar esta expresión lógica, el resultado es verdadero, es decir, si se cumple la condición, se ejecutará una secuencia de instrucciones. Hasta aquí nos quedaríamos en el condicional simple, que sería un if. Luego, para la compuesta, sería que, continuando, sería, pero si el resultado es falso, se ejecutará otra secuencia de instrucciones, que sería el else. Y la múltiple switch, pues sería pues un menú, ¿no? Porque tenemos múltiples variables. Y si el usuario nos da una variable o selecciona una opción, nos da otra serie de instrucciones que deben de cumplirse de acuerdo a esta. Aquí tenemos igual la estructura de if, en pseudocódigo, que sería inicio, declaración de variables, inicialización o lectura de variables. Si, aquí ponemos la condición y
luego las instrucciones y damos final al programa. Aquí hay un ejemplo. Inicio, leer edad. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces escribimos mayor de edad. Y ya se termina el if, en este caso, y damos final. Luego están las estructuras de repetición o de iteración. En lenguaje C serían while, do while y for. Estas estructuras se utilizan cuando se debe de ejecutar un conjunto de instrucciones o un número repetido de veces, perdón. Al conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente un número de veces se le llama también ciclo, bucle o lazo. Por eso son de iteraciones. Entras a la instrucción y se repite cada vez que se cumpla, bueno, más bien hasta que se cumpla, mientras se siga cumpliendo la condición. En el caso de while, do se ejecuta una vez tus instrucciones y después se siguen repitiendo mientras se cumpla la condición. Pero en do, while, siempre se va a ejecutar al menos una vez la instrucción. En for, pues ya saben que los utilizamos para realizar incrementos y decrementos. Aquí tengo un ejemplo de un mientras, que sería un while. Inicia el programa, mientras x sea menor o igual a 10, entonces vamos a escribir x, y a x va a ser igual a x más 1. O sea, termina el mientras y termina el programa. Aquí tengo la estructura como que simple del mientras. Sería inicio, declaración de variables, inicialización o lectura de variables. Mientras, aquí tenemos la condición entre paréntesis y las instrucciones. Se termina el programa. Este es un do while, que sería un inicio, declaración de variables, inicialización o lectura de variables. Luego la palabra realizar representaría el do, luego las instrucciones, y el mientras sería el while, y entre paréntesis también condición. Y se termina el programa. Y pues eso sería todo por mi parte. Muy bien. Perfecto. ¿Falta alguien? Ya no, ¿verdad? Yo, profe. Adelante, adelante. Bien, después de haber visto todo esto de algoritmos, pseudocódigo y diagrama de flujo, características y usos, bueno, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Que, bueno, profesor, ¿sí se ve? Sí, sí se alcanza a ver, sí, sí. Bueno, yo sí lo alcanzo a ver. Bueno, este es un ejemplo de fundamentos de programación, en el que es un ejercicio bastante sencillo, que nos pide solicitar 3 valores diferentes entre sí y indicar, ordenarlos de mayor a menor. Para el algoritmo tenemos para el diseño del algoritmo tenemos tres formas. Es el análisis, la construcción, el desarrollo y las pruebas de campo o su verificación. Dentro del análisis tenemos los datos de entrada, los datos de salida y las restricciones. En este caso, para este ejercicio, los datos de entrada nos piden 3 números enteros que se almacenarán en respectivas variables. Los datos de salida serán estos 3 números ordenados de mayor a menor. Y en las restricciones, evidentemente, será que los números que ingresemos sean diferentes de sí. Para el algoritmo, primero empezamos con la palabra inicio y bueno, iremos poco a poco escribiendo el ejercicio, marcándolo con cada uno, enumerándolo principalmente. Si dentro de uno de los pasos necesitamos, más pasos, lo enunciaremos con un subnúmero, como en este caso el 4.1, en el 6.1, y si necesitamos todavía más pasos, lo haremos con más subnúmeros, como en este caso del paso 10, el 10.1, el 10.1.1, y así, a todos los pasos que sean necesarios. Al final terminaremos con la palabra fin, y en la verificación, al menos en la clase que yo tenía, era un mínimo de 3 pruebas. En este caso daremos los 3 números y comenzaremos con cada una de las condiciones, y hasta que
Hasta que en una sea válida, comenzaremos a ordenar los números y de los datos de entrada, que son los números desordenados, las salidas serán los números ya ordenados de mayor a menor. Para el caso del diagrama de flujo, bueno, es como lo comentó mi compañera Jennifer, con toda, perdón, con los símbolos comenzaremos a hacer el diagrama de flujo, evidentemente comenzando por el inicio, declarando las variables, pidiendo los valores y comenzaremos con el símbolo de rombo, que en este caso serían los if. Iremos secuenciando el if uno detrás del otro hasta dar con el que nos pueda servir para obtener el resultado. En este caso, uno de los ejemplos es las conexiones. Como puede ver aquí, en las primeras conexiones de si A es mayor, si A es igual a B, A igual a C, B igual a C, como en este caso dan sí, nos regresaría al principio en el que nos volverían a dar los números para volver a entrar en las iteraciones. Y seguiríamos con las iteraciones hasta poder dar con el resultado y al final llegaríamos al fin. En este caso las pruebas de campo serían las mismas que para el diagrama de flujo que para el algoritmo. Y bueno, aquí en la codificación en C, bueno, aquí tengo el programa, está escrito y también lo tengo en DevC, que en un momento lo vemos. Profesor, ¿se ve la pantalla en C? No, no se ve. Solo se ve el documento. Exacto. Y no. ¿Y ahora sí se ve? Ahora sí. Bien, bueno, es un programa en C bastante pequeño, de 48 líneas, bastante sencillo. Y cuando se corre, ¿se ve cuando se corre, profe? No, todavía no se ve nada. Todavía no se ve la ejecución. Bien, ¿ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Vamos a probar con 3 números. Vamos a poner el 6, el 9 y el 1. Y en este caso, el programa fue buscando cada una de las condiciones hasta dar con el ordenamiento de los números de mayor a menor. En este caso, es el 9, el 6 y el 1. Ese podríamos intentarlo con cuantas combinaciones siempre nos va a dar de número mayor al número menor. Eso sería todo. Muy bien, perfecto. Pues sí, está completa la presentación. La dinámica va a ser la siguiente. ¿Cuántos son en el equipo? 4, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Bien, entonces va a haber 8 preguntas en total por parte de los compañeros hacia ustedes. Juntar 8 preguntas como mínimo. Si no se juntan 8, pues habrá examen para todos. Así que adelante con las preguntas. Compañeros, ¿cuántos operadores se pueden utilizar en un for o digo, no en un for, sino en un if? No entiendo tu pregunta, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Puedes ser un poquito más? Los operadores como como el AND o como el OR. Bueno, pues puedes ir comparando números de 2 en 2, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, nada más podrías poner, por ejemplo, A es mayor o igual a B y puedes utilizar máximo 2, según tengo entendido. Y luego si
necesitas realizar otra condición, tendrías que poner un... Ay, no encuentro el símbolo. Es un AND. No, es... Bueno, sí, un AND, que vendría siendo el ampersand. Bueno, entonces, el ampersand o un OR, que sería una rayita, que no me acuerdo cómo se llama. Sería como una L. Y ese sería un OR. Así que supongo que puedes ir utilizando de dos en dos. Sí, para los relacionales sí, forzosamente son en pares, ¿verdad? X mayor a Y, pero para los lógicos sí pueden utilizar hasta N. No, no hay número límite para poder utilizar, como bien dice la compañera, nada más habría que ponerle el AND o el OR, el ampersand o el pipe, el que tienen al lado del uno, ¿verdad? Pero sí son infinito, no puedes, no hay límite. No, Marcos, sí se puede en más de una. De hecho, N. Siguiente pregunta. No, pues no hay un límite, Marco. Bueno, según dijo el profesor, es como pues, hasta que tú quieras dejar de comparar o condicionar. Sí, claro. Bueno, el límite, si acaso, se tendría en el problema que usted quiera resolver, ¿no? Por supuesto. Siguiente pregunta. Yo, profe. ¿Qué es un comando? Gracias, compañero. Así es correcto, ¿no? Un comando, pues, será una instrucción que debe interpretar la computadora, como los que ponían en el MS2, ¿no? En la ventanita del MS2. Si ponían dir, se mostraban los archivos del directorio, por ejemplo. ¿En qué año salió el lenguaje C? Pregunta Marco. Fue pues desarrollado entre 1969 y 1972 por Dennis Ritchie. Muy bien. Luego, Jorge Oliva, esa ya la dijo Gina. Brian González dice, ¿se pueden anidar los for? De hecho, creo que incluso ya lo hemos aplicado en algún programa que hicimos al inicio. Entonces, Creo, pues sí. ajá, creo que también en los ciclos anidados, ¿no? Sí, por supuesto que se pueden anidar los for. ¿Cuántas van? Van tres, ¿verdad? Ya van 6. Pero es que una fue repetida, la de que es un comando. No, pero va, la de un if puede evaluar solamente una Ajá, condición, luego sí, la de que si no tiene límite, sí. y Esa fue la luego, misma, la del if. Sí, fue la misma. bueno, entonces vamos una, luego, ¿en qué Va, año salió el C? ¿En Luego qué la año? del Sí, comando, dos, tres, ajá, y luego se pueden anidar force, ahí van cuatro. 4, y luego ya viene la de, se puede repetir, lo de la palabra algoritmo. sí, esa yo la puedo Exacto. contestar. Ok, Viene del apellido del gran matemático árabe Mohamed. La palabra algoritmo es bueno, su apellido es Al-Khwarizmi. Y de ahí se va traduciendo al latín y ya se convierte en algoritmo el- la palabra. Bueno, de ahí sale. muy bien. Sí, Axel, ustedes les preguntan al equipo. Oiga, profe, yo había hecho una pregunta de
¿Cuántas condiciones puede evaluar UNIF? Esa sí cuenta, ¿no? Sí, ya la contamos. Ujú. ¿Sí? Sí, ya. ¿Qué Van van? 5. Ya nomás faltan 3. Los pseudocódigos nos permiten como visualizar cómo va a ser el programa antes de pasarlo al lenguaje de programación. Y también nos permiten concentrarnos nada más en la solución y no tanto en que la sintaxis sea correcta, porque realmente no tienen una sintaxis como un lenguaje. Muy bien. Van. Para la pregunta de para qué sirven las pruebas de escritorio, pues simplemente es para verificar que tu algoritmo, lo que tú hiciste, esté correcto. Y en algún momento, si tú detectas alguna falla, puedes corregirlo, evidentemente. Así es correcto. Para eso sirven las pruebas de escritorio, ¿verdad? Para asegurarnos, para verificar que el programa pues hace lo que queríamos. Simbología de condición en diagrama de flujo, pregunta Luis Alba. Es un rombo. De la parte de abajo sale la condición de cuando se cumple, o sea, un sí. Y de un lado derecho sale la condición cuando no se cumple y va hacia las instrucciones. Muy bien. Pues los pseudocódigos, pues se recomienda que vaya identado para que no vayas perdiendo como que la idea de dónde va el programa. Por ejemplo, cuando estuvimos utilizando Python, pues sería algo similar el pseudocódigo. Y un orden, pues es el que lleva el programa. No vas a empezar en el final, vas a empezar en pedir tus variables, luego realizas tu operación y luego las imprimes. ¿Qué significa printf en C? No, pues imprimir. Qué chistoso, ¿eh, Marco? ¿Cuál es la función principal del pseudocódigo o cuál es su objetivo y de por qué crearlo? Bueno, es para realizar la solución de un programa de forma más eficiente y sin problemas. Pues primero tendrías que hacer tu algoritmo, bueno, tu análisis del problema, luego el algoritmo, luego sería el pseudocódigo o diagrama de flujo, que es para ver de forma gráfica cómo es que estás desarrollando la solución. Igual te ayuda a ver si estás utilizando la solución más óptima o qué tal si estás dando muchas vueltas y podrías hacerlo de una forma más sencilla. Eficientar el programa también. Bueno, más resumido, para eficientarlo y ver si no caes en un ciclo de repetición en el cual pueda que haga que no corra el programa. Ya son las 10, ¿no? Creo. No, ¿cómo crees? Son las 6 apenas. Las 10 preguntas, profesor. Sí, decían de pseudocódigo, pues es como los pintores, ¿no? Que primero realizan un boceto de su pintura y ya después lo hacen bien, a detalle, ya digamos, para tener el borrador final. Para eso se haría el pseudocódigo, ¿no? Para primero darnos una idea general de cómo va a ser nuestro programa y, bueno, ya después detallarlo. Bien, muy bien, compañeros, gracias. Voy a subir un enlace al Classroom en donde van a poner todas las presentaciones que se vayan dando. ¿Sí está bien? Sí, profe. Nada más con uno que lo cree, pues ya, con eso basta. Ok, profe. Entonces, 2 puntos. Uno. Ay, me faltó la P. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Hacemos la práctica 12 o la siguiente semana? Pues Aún queda una hora.
Sí, yo no tengo problema, profesor, para hacerla ahorita. Está muy sencilla, así la podemos hacer ahorita. Sale. Ok, entonces les voy a compartir. Primero hay que leer la práctica como tal. Bueno, el objetivo. Profesor, vamos a subir la presentación en PowerPoint, en PDF. En PowerPoint está bien. Ah, bueno. Sí, sí, está bien. Gracias. Bien, 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 bien. Ahora sí, les voy a compartir. Vamos a realizar la práctica número 12, aunque vamos a encuestar la 11. Pero la que vamos a realizar es las 12. Les repito, encuestaremos la 11 y la siguiente semana no haremos práctica, pero encuestaremos a la 12. Entonces, el objetivo de esta práctica es aplicar el concepto de recursividad para la solución de problemas. Las actividades que vamos a realizar será revisar el concepto y las reglas de recursividad y sus implicaciones. Lo vamos a poder hacer en Python o en C, eso va a ser a su elección, lo que ustedes quieran utilizar, ya sea Python o C. Recuerden ustedes que la recursividad, pues, el propósito de esta es dividir un problema en problemas más pequeños, de tal manera que la solución del problema, pues, se vuelva muy trivial. Básicamente, la recursión se puede explicar como una función que se llama a sí misma. Hicimos ya varios ejemplos. Los que vamos a hacer para esta práctica será obtener el factorial de un número, determinar si una cadena es palíndromo o no, obtener la enésima potencia de un número X y averiguar si un número es perfecto. Entonces, para realizar estos 4 ejercicios se deberá usar la recursividad. Puede ser en Python o en C. Se conectaron 26 personas, entonces habrá 7 equipos. Sí, 7 equipos, algunos no, pero de 3 no, de 3 es muy poco. 6 equipos, algunos habrá 5 participantes y en algunos 4. ¿Alguien escribe en el chat? ¿Qué escriben en el chat? ¿No saben qué es un número perfecto? ¿En serio? Se pasan. Es aquel que puede dividirse entre todos sus, ¿cómo se les llama? Aquí está. Número perfecto es igual a la suma de sus divisores propios positivos. Por ejemplo, el 6 es un número perfecto, porque 1 por 6, 2 por 3, 3 por 2, 6 por 1. Y 6 puede dividirse entre 1, entre 2, entre 3 y, por supuesto, entre 6. Entonces, un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios positivos. ¿Sí? Entonces, 6 puede dividirse entre 1, entre 2 y entre 3, y la suma de 3, 2 y 1 nos da 6. ¿Sí, compañeros? Ya se dan una idea de qué es un número perfecto. Sí. Aquí, por ejemplo, el 28 también es un número perfecto porque sus divisores son el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. Y la suma de estos números me da 28. ¿Sí? Ok. Ahora sí, va. Profe, ¿y qué Mande. tan dividido tiene que estar el algoritmo? Para ¿Qué que tan qué? cuente. Dividido tiene que ser el algoritmo para que cuente como recursividad. Con una función, ya lo contaremos como recursividad, con una función que se invoque a sí misma, ya es recursividad. Vale, vale. Sí, sí, Marco, tendrá que utilizar módulo. ¿Listos? Bien, entonces, pues vamos a los equipos. Ya están creados y pueden ir. Entonces, pues cualquier cosa, aquí me preguntan, me llaman Profe, y con todo gusto voy. Mande usted. ¿puede mostrar otra vez los ejercicios, por favor? Es que no los apunte. Bueno, no les tomé captura. Aquí están. Gracias.
García Calderón, lo voy a